Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos a cerrar el programa y la semana con el campo innovador, directamente el ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INPAP, del campo experimental COTAX. Está con nosotros. Adelante, Paco, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, y al auditorio de Conexión B. Ya ves que a mí me gusta meterme en Honduras con los temas que, aunque no soy especialista en clima, sí debo de entender lo que el clima puede beneficiar o puede perjudicar al sector agropecuario. Y bueno, esta tarde vamos a hablar ahora del fenómeno climático Oscilación Sur, el cual está en proceso, y qué viene y sus efectos. Ya ves, en algunas semanas anteriores platicamos del Niño, que era el tema de la sequía. Bueno, pues ya esta fase climática del fenómeno climático del Niño, pues ha finalizado. Condiciones de fenómeno de oscilación sur se encuentran en la fase neutral, pero de acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, se prevé que la siguiente fase sea el fenómeno de la Niña y se desarrolle durante julio-septiembre con un 65% de probabilidad que persista en el hemisferio norte durante el invierno 24, inicios del 25, con probabilidad a su vez de que se mantenga hasta enero del 25. Esta información también fue generada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, que es la NOAA, y la CONAGUA en su aviso 428 con fecha del 2 de julio de este año coincide con este pronóstico. Bueno, las condiciones para que suceda un fenómeno climático de la Niña inician cuando se observa una anomalía negativa en la temperatura de la superficie del mar. Es decir, en vez de ahora que esté muy alta la temperatura, va a ir disminuyendo. Y si durante un mes se presentan temperaturas de menos de medio grado centígrado o de 3,4 menos centígrados en la zona que se llama Océano Pacífico Ecuatorial, se puede dar paso a este fenómeno de la Niña. Ahora, pues crea confusión esto del niño, la niña, más porque tiene uno que tener elementos de clima. Y bueno, en forma muy así, general, pues estos eventos pues se presentan cada 2 o 7 años, no es una regla obligada. Y a veces uno piensa que el ciclo de uno vendría después otro. Por ejemplo, si estos 3 años que pasaron se presentó el fenómeno de la niña, pues pudiera presentarse otra vez la niña. Pero bueno, este año pasó el niño y ahora estamos por entrar a la niña. Estos son los temas que a veces confunden, pero bueno, hay que leer un poquito sobre esta situación y yo creo que todos lo podríamos entender. Ahora, el grupo de hidroclimatología tropical del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México refiere que los posibles contratiempos que pueda ocasionar el fenómeno de la Niña dependen desde luego de su intensidad. Y bueno, ellos mencionan que es muy probable que en la parte norte de nuestro país la Niña genere condiciones que favorezcan sequía. Mucha de esta humedad o la lluvia deja de venir por la circulación atmosférica que empuja esta humedad hacia la parte noroeste de los Estados Unidos, donde se vuelve mucho más lluvioso. Pero para el sur de nuestro país se vuelve también más húmedo, o sea, llueve más. También, bueno, los que hemos leído tenemos a veces la creencia popular que la niña tiene los efectos contrarios al fenómeno del niño. Es decir, si el niño era seco, este va a ser más húmedo. Pero no, realmente puede presentarse sequía en otro lado y mucha humedad en otro. Y por ejemplo, las aguas del Pacífico se vuelven menos cálidas durante este periodo de la niña y el calor se traslada a la cuenca del Atlántico, aumentando la intensidad de la temporada de huracanes en el Caribe y en el Golfo de México, como hemos estado observando. Por ejemplo, la formación del ciclón tropical 1 con el nombre de Alberto, que se presentó en junio, afectó al Golfo de México, causando lluvias torrenciales en Chiapas, Tabasco y Campeche. También la reciente tormenta tropical Beryl, que pegó allá por la península de Yucatán, se inició en julio y ahora, Jorge, pues las lluvias históricas que hemos tenido aquí en esta semana, y no solamente en el puerto de Veracruz, sino en vasta región del país,
Esto nos da una idea de que, bueno, la temporada de huracanes inició primero en el Atlántico y no en el Pacífico, como es lo normal. ¿Qué te parece, Jorge? Pues es parte del cambio climático, creo, Paco, ¿no? O sea, se han visto muy marcadas las variaciones en los procesos climáticos normales que veníamos pues estudiando, que se venían estudiando durante décadas y ya se puede hablar que, pues, ¿qué será de una década para acá? Pues ha habido cambios ya muy pronunciados en los pronósticos, porque realmente eh, ya no son pronósticos tan acertados como en su momento eran, por lo mismo, porque ahora sí el cambio climático es una realidad, creo yo. Bueno, voy a hacer algunas observaciones de los especialistas y que también uno va entendiendo con el, bueno, pues, lo estamos viviendo. Ellos mencionan que el fenómeno del niño y la niña son fenómenos climáticos normales, ¿eh? Y el cambio climático es cuando uno, bueno, seres humanos, tenemos como el caso de la deforestación, el incremento de los gases de efecto invernadero por nuestras actividades. Eso, pero sí puede provocar que afecte a estos fenómenos que tradicionalmente se presentan. Eso es lo que han analizado. Y bueno, afortunadamente ahora con todas las tecnologías y que los aviones, su huracanes y todo eso, bueno, pues nos permiten tener un poquito más de precisión a veces en las rutas, aunque eso no es una regla general. Y bueno, pues lo que hay que hacer es prevenir a la población, eso es importantísimo por el tema de los riesgos que hay, pero también en el ámbito productivo es a lo que a continuación les voy a mencionar. Por ejemplo, estos fenómenos de la niña pueden provocar sequías en la parte norte de México, o sea, disminuye las lluvias, hay reducción de agua y este fenómeno perjudica a las poblaciones, campo y ecosistemas que subsisten con base a la demanda del agua. Es decir, puede faltar agua en la población para el consumo normal, pero también para la producción del campo. Los efectos negativos para México por las condiciones de la niña es el impacto en la producción agrícola, pues si no hay agua en algunos lugares donde se dedican a la agricultura de riego, pues eso puede ocasionar baja disponibilidad de alimentos. Esta situación se traduce en el aumento de precios de la comida que actualmente hemos estado viendo y la disponibilidad del agua para la población. En el caso de entidades con mayores niveles de lluvia, las consecuencias, Jorge, son las inundaciones y la erosión de los suelos que provocan deslaves y ponen en riesgo a la población. Ambos efectos tienen un alto impacto económico. Y bueno, a lo que voy en la parte agropecuaria, la erosión de los suelos a causa de las lluvias es el precursor de la pérdida productiva precisamente de las actividades agropecuarias. Cuando uno inicia el ciclo de lluvias, los riesgos de erosión se incrementan en los suelos abiertos al cultivo, en terrenos con pendientes o laderas expuestas. El grado de erosión del suelo va a depender de la intensidad, durabilidad y frecuencia de las lluvias. Fíjate, en un suelo descubierto con una lluvia de tan solo 60 milímetros que caigan en una hora, el escurrimiento puede ser de 75 al 80% arrastrando partículas del suelo. Ahora, en otros estudios de medición, en un terreno con pendiente ligera de a veces ni siquiera un 5%, pero que no tiene cobertura vegetal, o sea, está libre de vegetación, después de una lluvia de una hora de duración, las pérdidas de suelo llegaron a 1 tonelada por hectárea. En cambio, un suelo con cubierta vegetal, solo se fueron 165 kilos de suelo por hectárea, o sea, un 84% menos cuando tenemos terrenos protegidos. Un dato importante, en México el 76% de la superficie nacional tiene algún grado de afectación por erosión hídrica. Ahora, Jorge, los efectos agrosociales de la erosión del suelo por las lluvias. Primero afecta la estabilidad y sustentabilidad de la producción de alimentos y esto puede generar hambre y pobreza. En estudios realizados por el Campo Cotastle en la región de Los Tuxtlas, Veracruz, donde la condición topográfica es, ya veas, lomas, quebrados, los terrenos, cuando llega a llover, que es lo normal, 2.000 milímetros de agua por año, esto significan 2 metros de agua por metro cuadrado. Y si una hectárea mide 10.000 metros cuadrados, entonces nos llueven 2 millones de litros de agua. Y si el terreno tiene apenas un 20%
que es donde se hicieron sus estudios, y si aparte no se hacen prácticas agrícolas correctas, se pueden perder 200 toneladas de suelo por hectárea por año. Con la tecnología que se ha generado, que es terrazas de muro vivo, las pérdidas se pueden reducir en 93% del suelo arrastrado. Es decir, que solo se perderían 13 toneladas de suelo por año por hectárea, comparadas con las 200 toneladas de suelo por hectárea por año en un suelo sin protección, sin tecnología de conservación. Por este motivo es importante mantener el suelo cubierto con plantas el mayor tiempo posible, y si se combinan con prácticas de conservación es una forma de protegerlo de los agentes climáticos. Jorge, cada día que pasa aumentan las hectáreas de suelo erosionadas, que disminuyen la productividad de alimentos, y precisamente porque nadie, o al menos no se hacen prácticas de conservación de suelos. Pues buen tema nos traes, Paco, conocerlo y sobre todo por las condiciones climatológicas que estamos viviendo actualmente, el impacto del clima sí es sustantivo en la actividad agropecuaria. En ese sentido, como nos estás comentando, Paco, pues buenos temas y a tomarlos en cuenta. Y ya me despido con este análisis. La naturaleza requiere de 100 a 400 años para formar 1 centímetro de suelo por hectárea. Por lo tanto, este recurso natural no es renovable en la escala del tiempo humano. Buenas agrotardes. Así es. Pues Paco, muchísimas gracias, como siempre. Ingeniero Francisco Javier Ugal de Acosta, investigador del INIFAP del campo experimental Cotaxtla en el campo innovador. Con esto llegamos al final del programa y de la semana. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Nos despedimos el lunes. Vamos a estar con más Conexión B, análisis, entrevista aquí en punto de las 5 de la tarde. Pásela muy bien.